Hola, mi nombre es Clover y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un arco muy esperado por toda la gente de Solo Leveling. Sí, hoy vamos a hablar del arco de la isla Jeju, ya que tanto furor está causando en todo internet. Hace 4 años apareció una puerta de rango S en la isla Jeju, convirtiéndola en un nido de hormigas mágicas devoradoras de humanos. A pesar de múltiples incursiones por parte de cazadores de alto rango, todas resultaron en fracasos y pérdidas significativas. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre la participación internacional. La amenaza de la isla Jeju no era un simple problema local. El desastre había alcanzado una magnitud que preocupaba a la comunidad internacional. Corea del Sur, después de 3 incursiones fallidas, ya no podía permitirse otro intento sin refuerzos. La solución, una colaboración con Japón, una potencia en el mundo de los cazadores, que prometió enviar a su élite para apoyar a la erradicación de las hormigas mágicas. Esta alianza no era tan sencilla como parecía en la superficie. La relación entre Corea y Japón en el universo de Solo Leveling estaba marcada por tensiones políticas y una competencia constante en el ámbito de los cazadores. Japón veía la crisis de Jeju como una oportunidad estratégica para demostrar su superioridad, mientras que Corea intentaba proteger su soberanía y demostrar que podían encargarse de sus propias amenazas. Para maximizar la eficiencia del ataque, se estableció una estrategia clara. Los cazadores japoneses tenían la tarea de enfrentar a las hordas de hormigas en la superficie. Este trabajo era crucial, ya que impedía que los refuerzos enemigos inundaran el nido. Los cazadores coreanos, por otro lado, asumieron la misión más peligrosa: ingresar en la colmena y acabar con la reina hormiga. Su objetivo era eliminar la fuente de amenaza y con ello derrotar a la hormiga reina. Sobre el papel, la estrategia parecía impecable. Sin embargo, la realidad en el campo de batalla distaba mucho de la planificación inicial. A pesar de su reputación y habilidades, los cazadores japoneses subestimaron por completo la fuerza de las hormigas mágicas. La batalla en la superficie se tornó rápidamente en un caos absoluto. Los enjambres de criaturas sobrepasaron a los cazadores de Japón, y en cuestión de minutos, la misión pasó de ser una ofensiva calculada a una desesperada lucha por la supervivencia. Este fracaso dejó al equipo coreano en una posición sumamente peligrosa. Sin el respaldo esperado en la superficie, su incursión en el interior del nido se volvía una misión suicida. Las hormigas no solo demostraban una resistencia inesperada, sino que su organización y ferocidad eran casi inhumanas, lo que hacía evidente que la reina hormiga y sus guardianes representaban un desafío mucho mayor de lo anticipado. En este punto crítico, con la operación al borde del colapso, Jinwoo tomó la iniciativa. Su aparición en el campo de batalla no solo significó un cambio en la balanza del conflicto, sino que también expuso una cruda realidad: ningún otro cazador presente estaba al nivel de esta amenaza. Mientras los japoneses caían y los coreanos luchaban por mantenerse con vida, Jinwoo avanzó con una confianza absoluta. Para él, esta no era una misión más, era la prueba definitiva de que había dejado atrás su pasado como el cazador más débil. Su presencia no solo impactó a sus compañeros, sino que también dejó en evidencia las diferencias de poder entre cazadores de alto rango y alguien que había trascendido las limitaciones humanas gracias al sistema. Cuando los cazadores coreanos finalmente lograron acabar con la reina hormiga, un breve silencio se apoderó del nido. La sensación de victoria flotaba en el aire, pero duró apenas unos instantes. Lo que no sabían era que, en profundidades de la colmena, algo mucho más aterrador esperaba su momento para emerger. De entre las sombras, una criatura imponente apareció exudando una presencia sofocante: Beru, el rey hormiga. Beru no era una hormiga mágica común. Si la reina hormiga era la mente detrás de la invasión, él era su espada más afilada. Una entidad nacida no solo para servir, sino para exterminar a todo aquel que osara desafiar su reino. Su sola presencia paralizó a los cazadores, quienes de inmediato comprendieron que estaban ante un enemigo fuera de cualquier escala conocida. Lo que siguió fue una masacre. Hasta en ese momento la incursión había sido difícil pero manejable. Sin embargo, Beru convirtió el campo de batalla en un matadero en cuestión de segundos. Min Byung-yu, el sanador clave del equipo, cayó sin siquiera poder reaccionar. Su muerte dejó al equipo sin su principal fuente de apoyo, sumiéndolos totalmente en el caos.
Goto Ryuji, el cazador ese más fuerte de Japón, intentó enfrentarse a la criatura confiando en su experiencia y habilidades. Sin embargo, sus ataques no tuvieron efecto alguno en Beru. Lo que debía ser una batalla entre dos elites terminó con la brutal ejecución de Goto en apenas unos movimientos. Las esperanzas de la expedición se desmoronaban. La élite de Japón había sido derrotada sin esfuerzo alguno, y los cazadores coreanos estaban demasiado heridos o aterrorizados para siquiera considerar un contraataque. En ese instante quedó claro que la incursión no era solo una misión, sino una sentencia de muerte para quienes aún permanecían en la isla. Cuando todo parecía perdido, solo quedaba un hombre en pie, Sun Xingwu. A diferencia de los demás, él no tembló ante la presencia de Beru. No fue arrogancia ni insensatez. Xingwu ya había enfrentado la muerte incontables veces y sabía que la clave para ganar no estaba en la fuerza bruta, sino en comprender la naturaleza de su enemigo. Beru no era solo un monstruo, era un guerrero, una criatura con instintos depurados por la batalla. Xingwu entendió que no sería una pelea fácil, pero también sabía que ya no era el mismo cazador de antes. Lo que siguió fue un combate épico, donde Xingwu no solo enfrentó a Beru, sino que demostró por qué estaba en una liga completamente distinta a los cazadores de su tiempo. Para la mayoría de los cazadores, la batalla en la isla Jeju había terminado antes de siquiera comenzar. La incursión que debía erradicar la amenaza de las hormigas mágicas se había convertido en una masacre sin precedentes. Los mejores cazadores de Japón habían caído. Los coreanos estaban al borde de la desesperación y el rey hormiga aún seguía en pie. Pero en medio del caos había una diferencia clave en esta incursión en comparación con las anteriores. Sun Xingwu estaba ahí. Ya no era el soldado raso que dependía de la suerte para sobrevivir. Era un monstruo entre monstruos, una entidad que había roto las reglas del mundo de los cazadores al superar límites que parecían imposibles. Su llegada no solo cambió el rumbo de la batalla, sino que dejó en claro que los verdaderos depredadores no eran las hormigas mágicas, sino que era él. El resultado era inevitable. Con una combinación de habilidad, resistencia y un control absoluto sobre su poder, Xingwu derrotó al rey hormiga. Pero la victoria no terminó con la muerte de su enemigo. En lugar de simplemente acabar con Beru, Xingwu hizo lo impensable. Utilizó su habilidad de nigromante para convertir al rey hormiga en parte de su ejército de sombras. Lo que una vez fue el terror de la isla Jeju, ahora se había convertido en su sirviente más leal. Con Beru bajo su mando, Xingwu no solo demostró que su poder superaba a los cazadores de rango S convencionales, sino que también dejó en claro que él ya no jugaba con las mismas reglas que el resto del mundo. Para los sobrevivientes de la incursión, el resultado fue desconcertante. La pesadilla había terminado, pero no gracias a la Alianza Internacional ni a los cazadores de élite, sino a un solo hombre. Con la reina hormiga muerta, el rey hormiga sometido y el enjambre sin liderazgo, la isla Jeju finalmente estaba libre. Y se preguntarán cómo impactó esto a la comunidad de cazadores. Bueno, desde ya el cambio fue irreversible. La masacre en la isla Jeju fue un golpe brutal para todos los involucrados. No solo por la cantidad de vidas que se perdieron, sino por lo que representó en el panorama de los cazadores. Hasta ese momento, se creía que los rango S eran la cima del poder, que en una incursión bien planificada y con los mejores del mundo era suficiente para enfrentar cualquier amenaza. Pero la realidad golpeó más fuerte que cualquier teoría. Japón llegó a la isla con la confianza de que su élite dominara el campo de batalla, pero terminaron siendo testigos de su propia impotencia. Goto Ryuji, el hombre que se creía intocable, cayó sin siquiera representar una amenaza real para Beru. Para los cazadores japoneses, esto no solo significó la pérdida de su líder más fuerte, sino un golpe devastador en su orgullo. Del otro lado, los cazadores coreanos sobrevivieron, pero con cicatrices profundas. Fueron testigos de la caída de compañeros, amigos, hermanos de batalla y para muchos la sensación de haber sido simples espectadores mientras Xingwu resolvía la situación dejó un amargo sabor en la boca. Porque sí, la isla fue liberada, pero ¿a qué costo? Ahora vamos a hablar un poco sobre Xingwu y el paralelismo con el manga y el anime, ya que en el anime se ve cierto arrepentimiento que en el manga no. Desde afuera, todo el mundo veía a Xingwu como el héroe absoluto, el hombre que entró solo al nido de las hormigas y salió con la cabeza de la reina, el cazador que convirtió a la mayor amenaza de Jeju en su propio soldado de sombras. La noticia corrió como pólvora y su nombre dejó de ser un simple rumor para convertirse en una realidad innegable.
pero Jin-Woo no lo vio de esa manera. En la escena del funeral, su rostro lo dice todo. No hay satisfacción, no hay orgullo, solo silencio y culpa. Él sabía que, si hubiera estado desde el principio, muchas de esas tumbas no estarían ahí. Que la arrogancia de los japoneses y la política de los coreanos, sumado a que había resucitado a su madre del sueño eterno, hacía muy poco tiempo retrasaron su participación. Y por eso pagaron el precio en sangre. Ahí, entre los rostros de los familiares y compañeros de los caídos, Jin-Woo no se siente el héroe que todos ven. Se siente tarde. Tarde para salvar a Min Jin-Yu, tarde para evitar la muerte de cazadores que, aunque no conocían profundidad, murieron por la incompetencia de los que decidieron el destino de la incursión. Y es en ese momento donde su camino se vuelve aún más claro, porque si algo dejó en evidencia esta incursión, es que el mundo de los cazadores necesitaba un nuevo orden. Uno donde la política, los egos y las alianzas interesadas no determinen quién vive o muere. Jin-Woo no peleó por Corea, tampoco peleó por Japón, él peleó porque era el único que era capaz de hacer lo que nadie más puede. Y ahora, después de lo que sucedió en Jeju, todos lo saben. Y hasta acá el videoanálisis de hoy. Recordá que solo dándole un like y suscribiéndote a mi canal me ayudas muchísimo. Mi nombre es Clover y como siempre nos vemos en un próximo análisis. Hasta la próxima.